Pueden tomar asiento. Y bueno, vamos hoy al mensaje de la palabra que está en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y vamos a ir al capítulo 11. Vamos a ir al capítulo 11 del libro del apóstol Juan, de su Evangelio. Y mientras usted va abriendo o preparando su dispositivo en el Evangelio de Juan para seguir el mensaje, quiero decirle que este capítulo es el final del ministerio público de Jesús en el Evangelio, en Juan. Si usted ve los capítulos 12, 13 en adelante, se va a dar cuenta que en el 13 ya estamos en la entrada triunfal a Jerusalén. Este capítulo marca el final del ministerio de Jesús a las multitudes. Y de aquí en adelante, lo que empieza es la persecución final. Entonces, vamos aquí leyendo el capítulo 11. Vamos a leer primero desde los versículos 1 hasta el 9. Dice que estaba entonces enfermo uno que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María era la hermana de Lázaro, el que estaba enfermo, y esta María es la que en el capítulo 12 unge al Señor Jesús con un perfume y enjuga sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas a ir allá? Y respondió Jesús y dijo: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Bueno, tomen asiento. Cuando vemos el mapa de Palestina, cuando vemos un mapa de Tierra Santa, nos damos cuenta, y ustedes pueden ver ahí en la pantalla, que Betania está a unos 2 kilómetros de Jerusalén, ¿ya? Pero Betábara, el lugar donde se encuentra Jesús en este momento, porque ha salido, digámoslo así, se ha refugiado en Betábara, al otro lado del Jordán, debajo de donde dice Perea. ¿Por qué? Porque ya los judíos, las autoridades judías y los judíos querían matarlo, querían apedrearlo. Entonces, al final del capítulo dice que él se va al otro lado del Jordán, al lugar donde antes bautizaba Juan. La distancia más o menos entre Betábara y kilómetros más o menos, ya 30, 35, ya. Entonces, más o menos calculándolo, ¿cuántas horas serían caminando? ¿Cuántas? Bueno, alguien dirá, pero eso es subjetivo, depende si la persona tiene paso chiquito y camina despacio. Ya, por ahí un día, ya. Digamos un día, no sé, a paso un poco más rápido, con más largo el paso. Bueno, entonces tengamos eso claro, porque eso es importante ahorita más adelante. La distancia y por qué Jesús estaba allá y por qué se quedó en Betábara 2 días. El Evangelio de Juan es el Evangelio de las señales, ¿no? Dice, y estas señales fueron hechas ¿para que qué? ¿Cuál es el propósito de Juan? Para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. ¿Ya? Señales. Hay 7 señales en Juan que constituyen demostraciones del señorío de Jesús. Un autor las ha puesto en esta forma: el Señor de la calidad, cuando transformó el agua en vino en la boda de Caná, capítulo 2.
El Señor de la distancia o del espacio, cuando sanó al hijo del oficial real en Capernaum, mientras estaba en Caná de Galilea. El Señor del tiempo, cuando sanó al hombre que había estado paralítico por 8 años. El Señor de la cantidad, alimentó en el capítulo 6 a 5,000 hombres, y no sabemos cuántas mujeres y niños, que quizás era una cantidad muy parecida a esta. Es Señor de las leyes naturales, caminó o anduvo sobre el agua, capítulo 6. Es Señor de la desgracia, sanó al hombre que nació ciego, capítulo 9. Y es Señor de la muerte, porque en este capítulo va a resucitar a Lázaro, porque Lázaro se murió. No fue que se echó un motoso, no fue que le dio catalepsia, no fue que le dio algo así, él murió, literalmente él murió. Entonces el tema de este mensaje es la muerte, ¿ya? La muerte. La muerte en filosofía es el tema insoluble. Los filósofos de todas las edades se han roto la cabeza tratando de dar una respuesta a la muerte, y no se puede. La filosofía no le ha podido dar respuesta a la muerte. El siglo pasado, por ejemplo, Martin Heidegger, que fue un filósofo alemán muy influyente en el pensamiento del mundo del siglo pasado, decía que la muerte es la más propia, personal, insustituible e incomunicable de las posibilidades del ser humano. Y además siempre presente, y el ser humano está arrojado hacia la muerte, dice él, que es la extrema, máxima y última posibilidad que acaba con todas las demás posibilidades. ¿Es cierto o no es cierto? En un sentido sí, ojo, en un sentido sí, pero no absolutamente. El conocerse como un ser arrojado hacia la muerte hace que este conocimiento esté marcado por la angustia a la muerte. Y la conciencia de su existencia le da al hombre un mensaje sin concesiones. ¿Qué mensaje? Le recuerda esto. Le recuerda su ser en el exilio, así lo llama Heidegger. Lo llama a la preocupación, pero también lo llama a ser auténtico. A vivir una experiencia transparente, a arrojar la máscara que usualmente lleva el ser humano. La muerte nos impulsa a vivir una vida más auténtica, a aceptar nuestra finitud, a asumir nuestra condición itinerante, a relativizar la acumulación de bienes y funciones sociales, a descalificar el egoísmo y el afán de lucro, a disfrutar la seriedad del momento y la tarea presente. Para Heidegger, habían dos clases de vida, la vida auténtica y la vida inauténtica. La vida auténtica era la que reconocía la muerte y frente a ese reconocimiento vivía una vida lo más auténtica, lo más transparente posible. Para él, la vida inauténtica es la vida que va por ahí, no tiene conciencia de muerte, no tiene un propósito, no se construye a sí misma, no hace nada con la vida, porque no es consciente de que tiene un final y de que ese final cada día se le acerca más. ¿Ya? Eso es lo que decía Martin Heidegger. Lo cierto es que todos tenemos que enfrentarnos algún día cara a cara con la muerte. Esa es la realidad. Y no vamos a vencerla, no vamos a vencer a este enemigo. Al final, no importa si no comes nada de vitamina H, no importa si tu alimentación es completamente fit, no importa si haces todo el ejercicio que hagas, algún día algo en tu cuerpo va a fallar y te vas a morir. ¿Sí lo tenemos claro o no? Tengámoslo claro. Entonces, no sabemos cuándo va a suceder. El escritor de Eclesiastés dice, no hay hombre que tenga, hombre o mujer, persona, que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No importa
todo lo que hagamos, toda la medicina que nos tomemos, no importa si nos hacemos los exámenes a tiempo o no los hacemos a tiempo, algún día nos vamos a morir. La estadística es absolutamente clara. 100% de los que nacen se mueren. 100% de los que nacen se mueren. Si usted nació, yo creo que sí, téngalo claro, que un día se va a morir. ¿Ah? No va a escapar de eso. No va a poder escapar de aquello. Pero la Biblia enseña que la muerte física no es el fin de la existencia. Son dos cosas muy distintas. Ni tampoco el fin de las aspiraciones más profundas de nuestro corazón. Porque los hijos de Dios podemos enfrentar la muerte sin angustia ni temor, como decía Heidegger, pero sí con alegría y esperanza en la convicción de que Cristo venció la muerte y la conquistó una vez y para siempre. Por lo tanto, la muerte no es el fin, es el comienzo de la vida plena y eterna. Y eso es lo que en este pasaje vamos a ver. Vamos aquí. Vamos por los versículos. Capítulo 11, versículos 1, 2 y 3. Estaba entonces enfermo uno que se llamaba Lázaro, de Betania, aldea de María y de Marta, sus hermanas. Ya dijimos que María fue la que ungió al Señor Jesús más adelante. Estas hermanas enviaron pues a unos mensajeros o un mensajero a decirle a Jesús: Señor, el que ama está enfermo. Entonces lo primero que pasa aquí es que para Marta y María la enfermedad es una realidad, está presente, no es una ilusión. Por más que yo la niegue, no se va a ir. Por más que yo diga, no, yo lo niego, bueno, y todas esas palabras que se usan, la enfermedad va a aparecer en algún momento. Y ahí va a estar. Entonces Marta y María no niegan la realidad de la muerte, ¿ya? Y la Biblia enseña claramente que la enfermedad y la muerte son parte de las vivencias del ser humano. Desde la antigüedad y hoy también existe la falsa creencia que si una persona busca a Dios, ama a Dios y Dios lo ama, esta persona no puede ser tocada por el sufrimiento. Y que la enfermedad y la muerte no lo pueden tocar. Eso no tiene fundamento bíblico. ¿Qué dice María? El que amas a Juan, mi hermano, el que tú amas, ¿qué? Está enfermo. Está enfermo. Era su discípulo, era su amigo, era su cercano, pero estaba enfermo. La ciencia cristiana, por ejemplo, es una secta que enseña que la enfermedad es una ilusión y que lo material no existe, que la enfermedad y el dolor son tan solo productos de un pensar incorrecto. Ellos dicen, lo que denominamos enfermedad no existe. La existencia mortal es un sueño de dolor y placer en la materia. La enfermedad es una expansión del error que surge de la ignorancia o el temor mortal. Pero la realidad nos dice que eso no es cierto. Eso puede ser muy bonito ahí en una teoría, en una filosofía, pero la verdad es que la enfermedad existe y muchos aquí la estamos experimentando. Y los que no, la van a experimentar. Sí, no se preocupe. No, pero si yo tengo 20 años, yo trasnocho 48 horas y no me pasa nada. Yo, mejor dicho, espere tantico. Espere tantico, como dicen allá en la tierra. Espere por ahí los 40, los 50. Y a veces es un clic, a veces ¡tin! Aparece el... ¡ay! Y entonces ya empieza a no andar como de medio lado. Entonces ya empieza como a encorvarse. Entonces, por cualquier lado va a aparecer. Eso es parte de la existencia humana. En la experiencia no es fácil conciliar la idea de Dios con el sufrimiento en el mundo. Conjugar las dos ideas no es fácil porque saber y sentir la enfermedad y simultáneamente creer que Dios me ama parece una contradicción, pero no lo es. Porque la Biblia enseña
que aún los que aman a Dios y a los que Dios ama, eventualmente se van a enfermar y se van a morir. Lázaro fue resucitado, pero no es que está por allá en Palestina y podemos ir a encontrarlo y cuéntanos, ¿qué se sintió allá cuando te moriste? No, se murió después. No sabemos, la Biblia no dice qué pasó, no existe ningún relato de que él vino y dijo, ay, yo caminé por un jardín o una cueva de luz, no existe nada de eso. No tenemos relato, Lázaro no dice, ¿por qué? Porque eso no es importante. Porque lo importante no es si es un jardín de flores, si es una luz allá como en una cueva al final, si es un túnel, eso no es importante. Lo importante es que aún los que aman a Dios y son amados por Dios pueden experimentar la enfermedad y también la muerte. Las hermanas de Lázaro reconocen la realidad de la enfermedad y la posibilidad de la muerte, y nosotros no podemos vivir ignorando la realidad de estas dos cosas. Pero tampoco podemos vivir sin esperanza, confianza y fe en un Dios amoroso que tiene la respuesta para la enfermedad y que tiene la respuesta para la muerte. Marta y María entendieron que estas dos realidades conviven en la experiencia humana. ¿Y qué hicieron cuando su hermano se enfermó gravemente de un momento a otro y se murió? Ellas, al parecer, cuando ellas mandan los mensajeros, Juan todavía está vivo. Pero cuando los mensajeros llegan y le dan la noticia a Jesús, Jesús dice, nuestro hermano Lázaro ha muerto. Dice que está dormido, eso era que había muerto. ¿Qué hicieron Marta y María? Lo negaron. No está muerto, no está muerto. No, él no está muerto. Y los zarandeaban, a veces se levantaban. ¿Qué hicieron Marta y María? ¿Señora? No te escucho, Norita, ¿qué? Sí, aceptaron, no, pero antes de que aceptar la muerte, cuando él se enfermó, ¿qué hicieron? Mandaron a buscar ¿a quién? A Jesús. Y eso es lo que hay que hacer siempre. Cuando uno se enferma, no estoy diciendo que no vaya al médico, eso es otra cosa y esto no tiene nada que ver con eso. Pero en general cuando me enfermo, cuando siento que el cuerpo me está fallando, y más cuando son situaciones ya graves y extremas, ¿qué podemos hacer? Obviamente vamos al médico, obviamente que nos hagan exámenes, obviamente si hay un procedimiento lo vamos a hacer, obviamente si hay una medicina que no nos va a dar la EPS y necesitamos comprarla, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a conseguir una colecta, algo así, y lo vamos a hacer. Pero primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Jesús. Y cuando alguien a nuestro alrededor se enferme, ¿qué debemos hacer? Buscar a Jesús y hablarle a esa persona de Jesús. Porque si esa persona no conoce a Jesús, no conoce a Cristo, y si se muere, no lo vas a volver a ver. Lo verás en el juicio, de lejos, yo creo. Pero no vas a pasar la eternidad con esa persona. Entonces, Marta y María lo que hacen es lo correcto. Mi hermano está mal, mi hermano se nos va a morir. ¿Qué hacemos, María? Vaya, mande buscar a Jesús. Señor, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Y Jesús dice, oyéndolo, dice, esta enfermedad no es para qué. No es para muerte, pero sí es para qué. Para la gloria de Dios, porque el Hijo de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, el resultado final, dice Jesús, es tranquilos. Lázaro no va a morir ahora. Definitivamente no. Va a morir, pero va a resucitar. Pero esto que está pasando, ¿sí es para qué? Para la gloria de Dios, para mostrar la gloria de Dios a través de lo que yo voy a hacer luego. El versículo 3 enfatiza que Jesús amaba ¿a quién? A Lázaro. Que Jesús, y el versículo 5, ¿qué dice? Y vuelve y enfatiza otra vez ¿qué? El tema del amor.
y los amaba a los tres. Hace mucho tiempo enseñaban, creo que todavía se sigue enseñando, que este es el evangelio de él. ¿Cuál es la motivación esencial de Dios? Pero póngale el dedo en la Biblia, póngale un sustento bíblico. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Por qué Juan enfatiza que él amaba a Lázaro y amaba a María y amaba a Marta? Porque sin el amor no podemos entender a Dios. Si no estoy seguro de que Dios me ama, no voy a entender lo que Dios hace con mi vida. Si no tengo esa certeza y esa seguridad, si no estoy claro que la motivación de Dios siempre es el amor, voy a caer en la desconfianza con Dios y eventualmente en la ira contra Dios. Y eventualmente me voy a alejar de Dios. Y era importante que ellas tuvieran claro que él las amaba y que amaba a su hermano, pero, ¿qué pasó? Cuando oyó que estaba enfermo, ¿qué hizo? Se quedó 2 días y no fue. Y no fue que en esos 2 días se murió. No, al parecer, según la cronología, él se murió. Los mensajeros salieron y ese día se murió. ¿Qué hace uno cuando una persona muy cercana está enferma? Sale corriendo. No, que me diagnosticaron cáncer. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cuándo puedo ir a verte? ¿Cuándo puedo ir a visitarte? Es lo que hace uno normalmente. Pero Jesús no hizo eso. Hemos visto por las noticias el caso de la señora Paula Durán, ¿cierto? Lo que yo entiendo es que a finales del año pasado le descubren y le detectan y le diagnostican el cáncer. Ella está embarazada. Y lo que entiendo también por lo que he leído es que a principios de enero ya los médicos le dijeron no hay que hacer, no hay mucho más que hacer. Por lo menos desde nosotros, la medicina, no podemos hacer más. El cáncer, entiendo, está en el cerebro y en el estómago. Y ellos, por eso los médicos la mandaron a casa. No la mandaron a casa, creo que está todavía en el hospital, pero creo que ya no están aplicando tratamientos contra el cáncer. Solamente están esperando que llegue el desenlace final, ¿no? Me impacta lo que la mamá dijo cuando llegó allá. Pero ustedes vieron todo lo que la petición y para que el gobierno norteamericano les diera una visa. Llegaron antier creo que fue, sus padres allá. Y la mamá dice esto: yo le pedí a Dios que cambiaba mi vida por la de ella. Yo haría lo mismo. Y yo creo que todo papá aquí en general diría lo mismo. Si tu hijo o tu hija le descubren una enfermedad terminal, yo creo que tú y yo vamos y le decimos: Señor, a ella no, conmigo. Yo me voy primero si es necesario. Pero Jesús muestra su amor a Marta, a María y a Lázaro, ¿cómo? Demorándose. Dios no obra como nosotros pensamos o creemos que se debería obrar. En general, a veces su obrar lo único que nos trae es confusión y desilusión. Pero porque nosotros no entendemos a Dios, es por eso. No porque Él quiera que vivamos en confusión o desilusión. Él quiere que vivamos confiados en su amor. Pero como nosotros no entendemos y pedimos y no se nos da lo que pedimos, entonces caemos en la desilusión y la molestia contra Dios. El tiempo es importante en la narración, ¿no? Se nos dice en el versículo 6 que ¿cuántos días se quedó Jesús? ¿Y cuántos días llevaba muerto Lázaro cuando él llegó a Betania? 4. Hace ya 4 días. El versículo 39, Marta, cuando él dice, quiten la piedra, ella dice, pero ya hace 4 días, Señor, que él está muerto. Entonces, otra vez, como para que tengamos claros,
llegan los mensajeros ese día, primer día. Le dicen, Señor, el que amas está enfermo, Lázaro está enfermo muy gravemente, mandan a decir Marta y María. Jesús recibe esa la noticia y se queda 2 días más. ¿Cuántos van? 3. Y un día dijimos que se demoraba más o menos en ir, recorrer los 30 kilómetros, entonces es el 4.º día, ¿no? Entonces la cronología no está errada, está correcta. Ahora, ¿por qué la espera? ¿Por qué la espera? Había una creencia popular que decía que había que esperar 4 días para estar seguro que la persona sí se había muerto. ¿Por qué? Porque había una creencia entre los judíos de que cuando la persona ya no le sentían el pulso y estaba probablemente muerta, que el espíritu se quedaba encima del cuerpo, ahí rondando, como queriéndose meter otra vez en el cuerpo. Y a veces parece que pasaba así. Pero al 4.º día, decía esta creencia, eso no es bíblico, no nos hace, ya dijeron que no, eso no es bíblico, era una creencia, pues. Que al 4.º día, si ya empezaba a descomponerse el cuerpo, el espíritu se iba. Es decir, después del 4.º día ya no había esperanzas de resurrección. Ya no había. Por eso es importante el tema. Entonces, ¿por qué Jesús espera hasta el 4.º día? Porque si Él llega en el primer día, como hizo probablemente con la hija de Jairo, porque no es la primera resurrección que va a hacer Jesús. ¿Cuál fue la primera? La hija de Jairo. En el primer año de ministerio, Él resucita a la hija de Jairo. En el segundo año de ministerio, ¿a quién resucita Jesús? Al hijo de la viuda de Naín. Ya había habido 2 resurrecciones. Quizás o María se le olvidó, o no sabía, o no lo sé, pero ahí está en Mateo y en Lucas. Pero esas resurrecciones fueron el mismo día. Jesús aquí espera 4 días. ¿Por qué? Porque si Él los sana el primer día, algunos escépticos hubieran dicho, no, eso fue la creencia del espíritu que volvió y se metió. O hubieran dicho, eso fue como ¿cómo llama eso cuando una persona parece que está muerta y de pronto revive? Catalepsia. Para que no hubiera sombra de duda sobre el milagro y sobre el poder del Señor, por eso el Señor espera los 4 días. Ahora, la prioridad de Jesús es ¿qué? ¿Cuál es la prioridad de Jesús? La gloria de Dios. Ojo con esto, ojo con esto. La prioridad de Jesús es mostrar el poder de Dios y revelar su gloria, no resucitar amigos. Uy, eso sonó fuerte, ¿cierto? Eso sonó como muy duro, pero es lo que dice la Biblia. ¿Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas? Sí. ¿Eran importantes para él? Sí. Pero Jesús amaba más a Dios su Padre, y su Padre era la persona más importante para él. No sus amigos, no resucitar a los muertos. ¿Nosotros somos importantes para Jesús? Sí, dio su vida en la cruz por nosotros. ¿Pero somos la prioridad de Jesús? ¿Cuál sigue siendo la prioridad de Jesús? Hacer lo que le agrada a su Padre. Y si en los planes de su Padre está no dar respuesta a mis oraciones, pues Jesús se queda quieto. Porque otra vez, su prioridad no son sus amigos, su prioridad es su Padre. Ahora, culturalmente también Jesús incumple las normas, ¿no? Las costumbres de la época que dictaban que los allegados, y vamos a avanzar allí en la lectura, porque vamos al versículo 10. Tenemos ahí el versículo 10 en adelante. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y yo me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a ir, vamos a Betania. Tomás, el dídimo,
dijo a los demás: vamos también entonces para morir con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, ya dijimos que son como 2 kilómetros, un poquito más. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Jesús ya está en Betania, ya se caminó el día y está en el 4.º día, ahí quizás por la tarde noche. Y cuando él llega, va llegando a la casa, no llega completamente a la casa, pero cuando va llegando, Juan dice, había un montón de gente en la casa. ¿Por qué? Porque era lo que se estilaba. Culturalmente, cuando una persona cercana moría o conocida, la gente pues iba a expresar el sentido pésame, el consuelo, acompañar, hoy lo sentimos, todas las cosas pertinentes. Y Jesús no hizo eso, otra vez. Él rompe los paradigmas culturales. Él no corrió a dar las condolencias, se quedó. Ahora, ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? ¿Por ignorancia? ¿Él no sabía lo que estaba pasando con Lázaro? Desde el principio sabía todo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. ¿Por indiferencia? No le importaba mucho. No, las amaba. Eran cercanas a él. ¿Por incapacidad? ¿Es que él no podía sanar uno después del 4.º día? ¿O al 4.º día? ¿No podía? No. No fue por ninguna de esas cosas. No fue por ignorancia, porque Juan 2.25 dice que él conocía todo del ser humano. No fue por indiferencia, porque el pasaje nos dice que él las amaba y los amaba. ¿Ya? Y no fue por incapacidad, porque más adelante lo demostró, que sí lo podía levantar de los muertos. Y es más, en las 2 resurrecciones que les nombré, ya lo había demostrado. Ya había demostrado que él podía levantar personas muertas, una niña y un joven de la tumba. Entonces, ¿por qué Dios no atiende nuestras peticiones inmediatamente? ¿Por qué Dios no sale corriendo cuando yo digo, papá? Como hacemos con nuestros hijos. Escuchamos, salimos corriendo. ¿Qué le pasó, mi amor? ¿Quién me le pegó? ¿Ese chino me lo mordió? ¿Esa niña lo está molestando? Empiezan a caminar, se tropiezan. Cuidado con el niño. Se raspó. Llamemos a la emergencia, llamemos a Emi. La niña se me raspó. Está aprendiendo a montar bicicleta, pero hoy en día no pasa eso. Y se va por allá de narices contra el pavimento. No, el niño, hay que llamar al seguro. Por favor, ábranme las puertas allá de la Fundación Santa Fe, porque mi hijo va para allá. Porque se cayó de la bicicleta. ¿Por qué el Señor no atiende nuestras peticiones inmediatamente? Porque nosotros no sabemos qué es lo mejor según Dios. Nosotros tenemos una idea de lo que es lo mejor, pero lo que es lo mejor para nosotros no es lo mejor para Dios. Son 2 cosas muy distintas. Cuando el Señor ese día se levantó, él no vio en su agenda, cuando llegaron los mensajeros, él no vio en su agenda que decía sanar a un enfermo. Él revisó, y cuando llegaron los mensajeros, él revisó la agenda y dijo, a ver, no, pero aquí no dice. ¿Cómo? No, que Lázaro está enfermo. Sanar a un enfermo. No está en la agenda. Pero 3 días más adelante el Señor Jesús fue y vio, ¿y qué decía? Resucitar un muerto. Porque lo que estaba en el plan de Dios no era sanar un enfermo, era resucitar un muerto. ¿Y qué es más grande? ¿Sanar un enfermo o resucitar un muerto? Nosotros no sabemos qué es lo mejor. Y lo que Dios hace siempre es lo mejor para nosotros. Aunque a nosotros nos parezca que no. Sigamos en la lectura.
Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Marta, cuando salió y lo encontró allá afuera, no sabemos qué tan lejos estaba de la casa, le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, ¿qué? Mi hermano no habría muerto. Mas ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: ¿tu hermano qué? Marta le dice: yo sé que resucitará en el día postrero, en la resurrección. Y Jesús le vuelve a enfatizar, ¿qué? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué? No morirá eternamente. ¿Tú lo crees? Y Marta le dice: sí, Señor, yo he creído. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Marta tenía fe? Sí, pero era una fe deficiente, en un sentido. No estaba completa. Miremos algunas cosas. Primero, dice, versículo 21, si hubieses estado aquí, ¿en qué falla la fe de Marta ahí? Que ella piensa que ¿qué? Que Jesús tiene que estar presente para hacer un milagro. Y ya dijimos que en el capítulo 5 él a distancia había sanado al hijo de un oficial real. Entonces Marta o se le olvida otra vez, o se le olvida o no lo sabía. Puede ser que no lo sabía, ¿ya? Pero su fe es deficiente porque cree. ¿Por qué? Porque cree que Jesús tiene que estar ahí. Jesús no necesita eso. Él hacía los milagros a distancia. ¿Tenía certeza que Dios escuchaba a Jesús? Versículo 22. ¿Sí o no? Sí. Yo sé que todo lo que pidas el Padre te lo dará y nada te va a negar. Pero ojo, ¿con quién está hablando ella? ¿Y Jesús es quién? Es Dios. Ella no se está dando cuenta de que está hablando con Dios. Quizás no tenía la convicción, la percepción total de que Jesús era Dios. Y creía en una resurrección futura. ¿Eso está bien? ¿Sí o no? Eso está bien, es correcto. Según la doctrina del Antiguo Testamento y según la idea de los fariseos que enseñaban eso, es correcto. Habría una resurrección futura y tenía la seguridad que su hermano resucitaría en ese tiempo. Pero ¿qué no contemplaba ella? Que ese día su hermano podía resucitar. Ella no tenía eso en su cabeza, ella no tenía esa convicción, esa fe. Ella creía: sí, algún día yo sé que lo voy a volver a ver. El Señor le dice: no, es que hoy yo lo voy a levantar de la tumba. Versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿A quién se refiere Jesús? ¿Quién es el que creía en él y estaba muerto? Lázaro. Eso es para Lázaro. Ahí se está refiriendo Jesús a Lázaro. El que está muerto pero ha creído en mí, vivirá. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿A quién se está refiriendo? A Marta. A Marta. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esto es una reiteración de Juan 5:24. ¿Qué dice Juan 5:24? Vaya un poquito más atrás en su Biblia. ¿Qué dice? De cierto les digo que el que oye mi palabra y... No me le ponga la Biblia. Lea la Biblia. Me pongo ahí, no medite la Biblia. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene ¿qué? Vida eterna y no va a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Esto es una reiteración. Lo que está haciendo aquí el Señor es reiterando lo que ya había dicho con otras palabras. María tenía que ver que la resurrección y la vida eterna están personificadas ¿en quién? ¿En quién está la resurrección y la vida eterna? En Jesús. María no lo había visto así. Estas dos propiedades, por decirlo así, son parte de Cristo, están en su naturaleza.
Por eso es que el mismo Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Pero esto no es cuestión de un código, no es cuestión de sí, yo lo creo, porque así me lo enseñaron, porque así lo aprendí en la EFI, porque lo he leído. No. Tienes que tener a Cristo ¿en dónde? En el corazón. Tiene que ser tu Dios, tu Señor, tu Salvador, tu prioridad, lo más importante de tu vida. Si eso no es así, no tienes la vida eterna y estás bajo condenación. Esta es la fe salvadora. ¿Cuál es la fe salvadora? La fe que tiene al Hijo, que confiesa que Jesús es el único enviado especial de Dios, el Hijo único de Dios, y por lo tanto, ¿qué es Dios? ¿Qué es Jesús? Dios, Dios, Dios. La fe salvadora es la fe que pone la mirada ¿en quién? Yo soy la resurrección y la vida. ¿En quién hay que poner la mirada? En Jesús, en Jesús. La fe salvadora pone la mirada en Jesús como único Señor y Salvador. La fe salvadora es la que acepta que solo hay, según 1 de Timoteo 2, 5, 6, ¿se acuerdan? Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo hombre, el cual se dio por sí mismo en rescate por muchos. Versículos, bueno, y Jesús pregunta ahí, ¿crees esto? Le pregunta a María, a Marta, perdón. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Cristo es su único y suficiente Salvador? ¿Usted cree que Él es Dios? ¿Seguro? Amén. Versículo 33 y 35. Jesús entonces, al verla llorando, y a los discípulos que la acompañaban, también llorando, ¿qué pasó? Se estremeció en espíritu. Bueno, me salté aquí una parte, pero el tema es, María en un momento se levanta deprisa, versículo 31, ¿ya? Y va donde Jesús y le dice lo mismo que su hermana, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús la ve llorando a su hermana, a María, y los judíos que se fueron detrás cuando ella salió, cuando María salió corriendo, los judíos pensaron que se iba a ir a la tumba de Lázaro, y se fueron detrás algunos, ahí a chismosear, no, mentiras, a consolarla. ¿Será que alguien va a un velorio a chismear? Bueno, no, dejémoslo ahí. No sé si esa es una pregunta teológica o filosófica, pero los judíos se van detrás de María. María se va, pero ella va a encontrarse con Jesús. Y cuando llega allí, ella se quebranta. Ella le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y se quebranta y se pone a llorar. Y los judíos que la acompañaban, ¿qué? También se pusieron a llorar. Entonces Jesús, dice el Evangelio, ¿qué? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Algo pasó en su interior. Y preguntó, ¿dónde le pusieron? Y Jesús les dijo, venga, le dijeron, venga, ven y ves. Versículo 35, ¿qué pasó? Jesús lloró. Y entonces dijeron los judíos, miren cómo le amaba. Y algunos dijeron, y no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. ¿Por qué llora Jesús? ¿Por qué llora Jesús? Puede ser la incredulidad. ¿Qué más? ¿Porque los amaba? Puede ser. Bueno, vamos a ver aquí qué dicen los especialistas en la materia. A ver, las traducciones en alemán, según un comentarista que se llama Carson, dice que
las traducciones en alemán, ahí no dicen que Jesús se conmovió, dice se enojó, se molestó, se indignó, se puso mal. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? ¿Y contra quién? Miren lo que dice otro escritor, Ramsey Michaels, dice lo siguiente: verla a ella, a María, y a estos judíos llorando, despertó las emociones de Jesús. Dolor, claro, es muy probable. Versículo 35, el lloro. Agitación y sorprendentemente enfado. No estaba enojado con María y sus compañeros dolientes por perder el control. El fuerte llanto era normal y esperado en tales situaciones. Ni por su falta de fe en lo que él haría, porque ellos no tenían manera de saber qué era lo que él iba a hacer. Más bien, le enfadaba la muerte, el enemigo que mantiene cautivos a todos los seres humanos en inmundicia y vergüenza. Entonces, es muy probable que Jesús estuviera enojado y afligido hasta el punto de estremecerse, pero ¿por qué? ¿Contra quién fue que ese momento se enojó? Contra la muerte, contra el pecado que produce la muerte, contra la desolación que este dúo terrible y nefasto le trae a la humanidad. Su gran pesar fue por las dos hermanas amadas de Lázaro y por la multitud, los amigos que estaban ahí llorando. Al derramar estas lágrimas en la tumba de su amigo Lázaro, Jesús se identificó con todos aquellos que hemos perdido seres queridos. Él entiende el dolor, la rabia, el enojo, la frustración que se entiende, que se viene a la mente, al corazón, cuando estamos frente a un féretro. Cuando el que está ahí y queremos que nos hable ya no nos habla. Cuando el que está ahí detrás del vidrio ya no podemos tocar y acariciar. Él entiende todo lo que se sufre, todo lo que se siente por causa de la muerte y del pecado. ¿Será que la actitud de Jesús ha cambiado contra el pecado? ¿Será que Él después de 2000 años ahora dice, no, ahora sí somos amigos? No. Lo que la Biblia dice que ayer era pecado, es pecado hoy y lo será mañana. No importa lo que nosotros hagamos, porque nuestra actitud hacia el pecado a veces sí cambia, a veces, ¿no? A veces lo ignoramos, ¿no? Como que nos hacemos los de la vista gorda, como que, sí, los pelados están haciendo algo allá en la habitación, pero no, eso no es nada del otro mundo. Sí, están llegando tarde, pero no, eso no, eso es por allá que están orando en la iglesia, están con el pastor, están por allá. Lo ignoramos. Después lo permitimos. Es mejor que tomen aquí en la casa. Es más seguro. Es más seguro. Sí, pues ahí sí se marean un poquito, les hace daño, pero es mejor que estén en la casa. Después de que lo ignoramos o lo permitimos, lo normalizamos. Sí, eso es normal, la perversión de género. Eso es normal hoy en día. Hace 30 años. Sí, ustedes que eran de otra época, ustedes satanizaban eso y eran homofóbicos. Pero no, hoy en día eso es normal. Eso es normal. Hoy en día es normal hacer a la gente adicta. Sí, eso ahora un montón de gente fuma cannabis, por ahí se mete sus drogas, pero eso es normal. Y aparte de eso lo legalizamos, gracias a ciertas ideologías políticas, entonces legalizamos. Legalizamos la adicción a las drogas, legalizamos el asesinato, ¿ya? Y nos vamos acostumbrando a esta realidad, ¿ya? Les damos condones a los chicos,
Bueno, sí, ya comenzó su vida sexual. Yo no le digo nada, pero pues sí le doy de vez en cuando sus anticonceptivos pues para que cuide. O le mando poner a la niña el dispositivo para que se cuide. Claro, como usted no la cuida, pues le toca cuidarse. Qué pena, papá, ser tan duro. Y después lo celebramos. Somos una nación posmoderna. Ya permitimos el matrimonio entre dos personas del mismo género. Tenemos el día de la marcha. Ahora podemos abortar. Pero Jesús no ha cambiado su postura contra el pecado. Es la misma. No importa si yo la legalizo, la normalizo, la celebro, haga yo lo que me parezca. La ira de Dios, dice Romanos 1, se está derramando sobre toda injusticia e impiedad de los hombres. Y al final de la historia, todos los que practiquen estas cosas tendrán que dar cuenta en el juicio de Dios. Eso no va a cambiar. No importa lo que nosotros hagamos con el pecado. Y por culpa de ese pecado es que nosotros tenemos que morir. 3 certezas aquí ya para terminar que la Biblia nos enseña sobre la muerte. Primero, ¿qué dice Hebreos 9:27? De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué viene? El juicio. ¿Por causa de qué? Del pecado. Otra vez, todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Yo estoy muy jovencito. Yo he asistido a velorios de personas más jóvenes que yo. Pero yo soy un cucho. Bueno, he asistido a velorios de jóvenes, lo que usted llama jóvenes. Es triste, pero es la verdad. Un día, lo único que vamos a hacer es un recuerdo en la mente de aquellos que nos amaron, nada más. Bueno, a pensar y verá. Eso es todo lo que va a terminar nuestra vida en esta tierra. Un recuerdo en la mente de aquellos que nos amaron. Y cuando ellos se mueran, nadie se va a acordar de nosotros. Muy poquitos aquí se acuerdan del nombre de su tatarabuelo. Y de ahí para atrás, quién sabe. Pero la muerte es un enemigo vencido y derrotado por Jesús. Dice Pablo, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, 1 Corintios 15, 54 al 57, se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero dice Pablo, sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Y todo aquel que cree que Jesús es su Salvador y todo aquel que le sigue en obediencia como su Señor vivirá eternamente y la muerte no será su destino eterno. Jesús dijo, yo soy, versículo 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué? Si sus familiares, sus amigos murieron en Cristo, ¿están qué? Vivos y vivirán eternamente. Y todo aquel que vive, todos los que están aquí, ¿están vivos? Bueno. Si usted está vivo y cree en Jesús, no morirá eternamente. ¿Quién cree eso aquí, en esta mañana? Quiero terminar con miren, para los antiguos, tengo un himnario del encuentro de hace 30 años. Y tengo 4.
que guardé. Hay una canción que me parece a mí resume eso que hemos hablado hoy. No era parte del repertorio del grupo hoy, simplemente le pedí al pastor Hernando que sí me acompañara, porque yo sé que muchos de ustedes se la saben. Voy a leer un pedacito, si usted se la sabe, póngase de pie y la cantamos juntos. Dios envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados, vacía hasta la tumba, porque Él triunfó.